La reelección no es buena y eso está comprobado incluso a nivel de nuestro gobierno nacional o subregional, pero lastimosamente quien se quiere eternizar en el cargo, quien se quiere aferrar a un cargo a través de la reelección, no está dando un buen ejemplo democrático. No parece que se haya investigado de manera profunda, responsable y prolija a los autores de esa incursión violenta y que afectó derechos fundamentales de quienes estaban adentro, tratándolos como si fueran todos delincuentes, a una pretendida ley de reelección respecto de la máxima autoridad de la universidad. Eso es lo normal, que se sienten a hablar y que se hable, como yo digo como abogada, con la ley en la mano. ¿Qué está pasando? Si la ley universitaria no contempla la reelección, entonces, ¿por qué promover una ley que reelige a los decanos, a los estudiantes que piensan de manera contraria, que piensan que se les está afectando su derecho a estudiar, su derecho a la verbena? De verdad que yo he sentido mucha pena, yo diría hasta lástima, por estudiantes o por de repente pseudo estudiantes, porque también hay algunos que se hacen pasar por ellos. Yo no considero de que sea un momento de jolgorio o de baile en la universidad cuando tienen compañeros que no lo están haciendo por violentistas o porque están en contra de una verdadera democracia universitaria. Buenas tardes, ¿me Doctora escuchan? Delia. Sí, claro, se escuchamos fuerte y claro. Dalia, Muy muy buenos bien. días. Buenas tardes, ¿cómo están? Leonardo, un gusto. Dani, también un gusto de saludarlos y gracias por esta oportunidad de conversar. El gusto es de nosotros, doctora. Usted, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación para poder entrevistarla. Y bueno, el tema más que nada es sobre la reciente toma de la Universidad de San Marcos, ¿no? Que como sanmarquinos nos preocupa mucho, ya que ya va una semana de toma. Así que nos gustaría saber qué lectura hace de este escenario y del descontento estudiantil que se viene expresando en distintas universidades, porque no solo ha ocurrido acá, sino también en otros departamentos, ¿verdad? Y también en la Católica, aunque no es una universidad pública, eh, es una universidad privada, que significa que están haciendo las cosas mal las autoridades. Claro, mira, esto tiene una lectura que hay que contextualizarla en primer lugar. Eh, lo normal es que cuando hay determinados requerimientos, demandas, objeciones, ¿verdad? Observaciones, como en este caso, a una política universitaria o a un diálogo que debe llevarse a cabo principalmente por las autoridades que democráticamente deben promover los espacios de intercambio de ideas, de opiniones, como en esta situación hay claramente pues una observancia a una pretendida ley de reelección respecto de la máxima autoridad de la universidad. Eso es lo normal, que se sienten a hablar y que se hable, como yo digo como abogada, con la ley en la mano. ¿Qué está pasando? Si la ley universitaria no contempla la reelección, entonces, ¿por qué promover una ley que reelige a los decanos? Y porque democráticamente siempre la sucesión, el intercambio o la la alternancia en el poder, porque es un poder que se ejerce de gestión universitaria, tiene que haber recambio, tiene que haber sucesión, tiene que haber distintas autoridades u oportunidades. Pero cuando se promueve una ley de esa naturaleza, como que viene a quebrar cierto enfoque de democracia, ¿no? En esa pretendida es ese pretendido recambio que se quiere por parte de la comunidad universitaria. Y eso va vinculado a otra cosa, el tema de la elección virtual, ¿no? Porque he tomado conocimiento de manera extraoficial por parte de algunos compañeros de ustedes que en elecciones pasadas no ha habido realmente una limpieza total en las elecciones virtuales que se han celebrado. Y eso genera serias suspicacias sobre quién controla esas elecciones. Entonces, eso es lo normal, de discutir, debatir y llegar a un punto, ¿no? Saludable que permita que se tomen las mejores decisiones y no se vean empujados, no se vean precisados, no se vean obligados los estudiantes a asumir posturas
más fuertes o hasta un poco radicales, como se ve hacia afuera de una toma de la universidad. Ese es el punto. Si no se les escucha, si no se les da la oportunidad de exponer sus observaciones o sus quejas, sus demandas, nadie los escucha. Tengo entendido que han recurrido a la Defensoría del Pueblo, tengo entendido que han recurrido a diversas autoridades. Especialmente la Defensoría del Pueblo debería estar allí para los estudiantes, así como se presenta en otros espacios políticos especialmente, pero ese señor está desaparecido y esa es una crítica que yo he estado haciendo de manera constructiva y respetuosa, pero porque no está cumpliendo con sus funciones, está omitiendo. Entonces, cuando uno no se ve escuchado, ¿qué hace? No le queda otra que tomar medidas que en realidad no quiere, porque todos hemos sido estudiantes. Yo también soy samarquina, ¿no? Bueno, nunca he participado en una toma, pero sí, yo he sabido marchar en su momento, salir por la elevación del pasaje, por el tema de esto, los horarios y las currículas, varias cosas, o porque en esa época de los ochentas ingresaban intempestivamente la policía, pues, y detenía a cualquier estudiante tildándolo o poniéndole el letrero de presunto terrorista. Y eso, pues, no eran garantías. Cosas así, cuando no nos escuchan, cuando no nos permiten un espacio alturado, respetuoso para dialogar, lo único que los han obligado, yo entiendo, es a que tomen esa medida extrema. Y eso, primero, que no los convierte en terroristas. Segundo, no los convierte en violentistas, porque yo me preocupé mucho el primer día, el 12, por eso en altas horas de la noche yo estuve visitando allí y recorrí cada puerta que estaba, digamos, ocupada por los estudiantes, y yo no vi ningún atisbo de violencia, de destruir o dañar la propiedad de la universidad, ¿no? El patrimonio universitario. No vi ningún tipo de ánimo delincuencial, no vi ninguno de esos aspectos. Y yo, definitivamente, yo no estoy de acuerdo con las medidas extremas de ese punto, de ese calibre, pero ustedes no se han visto escuchados, no se han visto, ¿no? Atendidos, y mucho menos que se razone sobre lo que se está decidiendo últimamente. Y desde ahí yo he estado haciendo un seguimiento como decana, como abogada, porque tenemos que estar atentos a los acontecimientos. Me alegra lo que ha pasado ya en la Católica, pero también ellos van a estar atentos a que se cumpla y que no sean palabras vacías. En el caso de ustedes, todavía no tienen respuesta y yo espero y hago votos porque la señora rectora, que es la lideresa y se supone que ella es la primera que tiene que acercarse donde ustedes, porque ella no puede tomar medidas alejadas, ¿no? Del diálogo mismo. Y por ese lado yo comprendo. No justifico ni apoyo totalmente, pero sí se comprende, ya que a ustedes no se les da la oportunidad de poder sentarse y sobre todo que prevalezca la razonabilidad de lo que se quiere, en realidad lo que se quiere imponer, una reelección, lo que se quiere imponer y también un voto virtual. Sí. Dani. Sí, doctora. Estoy escuchando un poquito detenidamente lo que usted decía. Se me vino a la cabeza la frase que Nicola, rectora en una asamblea universitaria que fue hace un par de días, es una asamblea extraordinaria en donde dijo que ¿por qué temían a la reelección? Justamente haciendo hilación con el tema de la reelección, del proyecto de ley que está en estos momentos en el Congreso. ¿Usted cuál es su perspectiva? ¿Qué reflexión le viene al momento de escuchar esta frase de la rectora diciendo que no, que le temen a la reelección? ¿Por qué? Mira, yo lo que diría más bien es por qué le temen a, porque yo he visto porque lo han transmitido y enhorabuena que se ha transparentado, lo cual es Sí, sí. saludable, esa asamblea. Pero me preocuparon dos cosas.
Primero, que la señora dijo que puede decir lo que quiera, y son expresiones que a veces no se condicen con una investidura, ¿no? De esa importancia que ella ostenta. Hay que a veces tener bastante cuidado con las palabras que uno Ujú. utiliza y no entrar en en la brusquedad de las palabras o las expresiones. Lo segundo que sí me ha preocupado es que se ha impuesto de manera antijurídica, ¿no? O sea, contrario a lo que es la juridicidad, que los accesitarios del comité electoral, ¿no? En virtud de la renuncia de algunos titulares, que no les hayan permitido, no los hayan llamado a los accesitarios, que son personas también elegidas en asamblea, que están ahí prestas, listas, atentas a asumir cuando existe cualquier circunstancia que impida a los titulares proseguir con su encargo. En este caso han habido renuncias. Para eso se eligen a los accesitarios o los suplentes, como también se les llama. Pero lo que han hecho es pasar por encima de su propia elección de accesitarios para prácticamente defenestrar a todos, o sea, no reconocer que existe ese reemplazo. ¿M? Y, y simplemente han decidido en mayoría que se vuelva a elegir un nuevo comité electoral. Eso, miren, a ver, ¿qué pasaría si en el Congreso ocurriera lo mismo? Cuando ¿no? Se deja sin efecto o se desafora a uno de los congresistas, pero hay un accesitario, ¿verdad? Imagínense que no se le reconociera ese accesitario y tuviera que otra vez elegirse a un accesitario, qué sé yo, o a otro congresista. Eso sería un escándalo, eso sería terrible. Y todo eso se entiende que si se eligen accesitarios es para que puedan asumir llegado el momento, sino para que los han elegido. Y eso puede levantar sospechas, eso se ve mal, porque el tratamiento legal de las cosas, el tratamiento legítimo, surge precisamente de las decisiones que se tomaron en su momento. Y los señores de la Asamblea tomaron la decisión en su momento de elegir titulares y accesitarios. Entonces, si los titulares no pueden proseguir, que asuma el accesitario. Y si faltan miembros, ahí sí se va a asamblea, obviamente, porque no hay más accesitarios, porque no hay más personas que reemplacen. Si faltan, se completa. Eso es lo lógico, esa es lógica dentro de la lógica jurídica. Eso es lo que se entendería razonable, racional y hasta por economía de tiempo, ¿no? Porque tienen que ya ir a elecciones. Mm. Pero no, se impuso en realidad podríamos decir, una decisión muy forzada, por no decir caprichosa, de que se les desconozca a los señores de los accesitarios y se ha impuesto. Eso más las expresiones de la señora y dice, ¿por qué le temen a... Precisamente todo lo que estamos analizando, sumado a la forzada votación virtual, que técnicamente tiene sus cuestionamientos, tecnológicamente tiene sus cuestionamientos, yo no diría que hay temor a la reelección, lo que hay temor es al procedimiento electoral. ¿M? Es a- al, al procedimiento que está enmarcado no solo en los miembros del nuevo comité electoral que van a elegir de manera forzada. Dos, en la imposición también de una votación virtual, a pesar de que hay serios cuestionamientos tecnológicos y de manejo anterior. Dos, tres, hay una ley que quiere aprobar la reelección. Sabemos por qué clase de Congreso, un Congreso lastimosamente muy desprestigiado y que sabemos que sus decisiones legislativas de modificaciones, como en este caso, no son precisamente para fortalecer la democracia o para fortalecer lo que es la gestión universitaria.
No, sino lo contrario, porque está bastante politizado el manejo de las universidades. Si no, miremos cómo se ha prácticamente tomado también la SUNEDU, ¿no? La SUNEDU que ha sido desarticulada, ha sido venida menos con unas personas que la representan, que son parte de sus miembros y que están devolviendo o entregando licencias a universidades que en realidad no tienen las condiciones óptimas para brindar el servicio de educación superior universitaria y que hay cosas, repito, muy sospechosas o más que sospechosas. Entonces, no es Ahora, miedo tanto a discúlpeme, la reelección. Sí, disculpe si le interrumpo. ¿Usted cree que esta reelección de la rectora eh, Geril Ramón tenga que ver con lo que, si tengo entendido, las universidades privadas y las universidades públicas tienen como que un grupo de representación para elegir a los miembros del JNJ? ¿Usted cree que tenga que ver con eso? Porque justo coincide esto con el nuevo ingreso del quinquenio, ¿no? O sea, vamos a ingresar a un nuevo gobierno de 5 años y a una nueva reelección de jueces supremos que están a cargo de ella. ¿Usted cree que tenga que ver con eso? claro, justo, mira, ese tema que lo pones también como que se enlaza ¿en qué sentido? He escuchado, ¿no? A mí no se me había ocurrido, pero he escuchado de que sería una especie de toma y daca, ¿no? Hay algunas personas, algunos analistas que han hecho esas afirmaciones, que a la señora le estarían devolviendo una especie de favor, ¿no? Es una hipótesis, que le estarían devolviendo una especie de favor por el hecho de que ella fue parte de esa comisión especial encabezada por el defensor del pueblo que no defiende a nadie, que eligió a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, que todo el Perú se ha dado cuenta cómo está comportándose, ¿no? Cómo se está desempeñando, que prácticamente es un brazo político del Congreso para perseguir a jueces y fiscales que son incómodos, que no conviene, no les conviene que estén en la carrera y obviamente porque es un gran poder esta Junta Nacional de Justicia para elegir a nuevos jueces y fiscales, para ratificar después de 7 años o cada 7 años a jueces y fiscales que están en la carrera, y allí ellos van imponiendo sus criterios que estamos viendo no son precisamente legales, no son razonables, no son ni siquiera acreditados, probados, y entonces, esa comisión especial estuvo conformada por el defensor del pueblo, por también el actual Contralor de la República, la presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Pacheco, eh, presidente del Poder Judicial, del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, que en ese momento era un interino, el señor Villena, y los dos representantes de las universidades públicas y privadas. En este caso, la señora Geri Ramón. Ella estuvo en esa comisión que llegó a elegir, a seleccionar de entre sus 7 integrantes. Miren qué clase de integrantes, ¿no? La señora Cabrera, que está totalmente vinculada al poder político, y eso creo que nadie lo duda, porque es más que evidente. Dos señores, uno que incluso lo han reincorporado después de haber sido vacado, el señor Rafael Ruiz, y el otro señor Gino Ríos. Rafael Ruiz por una condena que lo descalifica moralmente por haber cometido prevaricato, una sentencia condenatoria. Pero ahí está. Miren, ¿ah? Miren cómo se relajan los controles a nivel del Estado para, en vez de cuidar la moralidad, la ética, no importa, pues no importa que un condenado esté ahí sentado, ¿no? Para calificar a los jueces y fiscales, que tienen que ser las personas más probas. Y el señor Gino Ríos, con 2 sentencias vinculadas a violencia contra la mujer, contra su ex esposa, también, ¿no? Nunca fue vacado, fue blindado, fue protegido y totalmente, pues, ensalzado como si fuera un gran, pues, elemento para la administración de justicia. Todo eso, jóvenes, lamentablemente estamos viendo en este periodo, ¿no? Porque ellos se sienten totalmente respaldados, protegidos, por quien los tendría que controlar,
que es el Congreso. El Congreso tiene el poder de llamar, fiscalizar, incluso iniciar procedimientos, ya sea por infracción a la Constitución o por delitos que cometan los más altos funcionarios públicos. Y ahí están el defensor del pueblo, el contralor, los jueces y fiscales supremos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay control, no hay separación de poderes, hay toda una especie de red o de línea, ¿no? De vinculatoria que los enlaza a todos estos señores porque no hay denuncias, no hay investigaciones, sino todo lo contrario, se archivan. Por Doctora, eso, disculpe, un eso momentito, ocurre, ¿no? disculpe. Sí. Para regresar un poquito al tema universitario como tal, durante su gestión como fiscal de la Nación, el Ministerio Público investigó denuncias vinculadas al tema de presuntas agresiones o hechos violentos contra los estudiantes de San Marcos, en este caso. ¿Qué balance puede hacer con respecto a esta denuncia? Porque y recordamos la denuncia que hubo el 17 y 18 de octubre de 2023, me parece, justo en el ámbito del proceso electoral que iba a haber en San Marcos también, que se tomó a la universidad por 2 días, que hubo personas con máscaras, con atuendos del propio chaleco de la universidad, de seguridad. Hay un balance, ha hecho un balance sobre esta denuncia que se le aplicaba y se le hacía a la misma rectora. Sí, bueno, en principio el fiscal o la fiscal de la nación no investiga, no es parte de su competencia de investigar a rectores de universidades. Ellos no son aforados, no son las más altas autoridades del país, pero sí pueden ser investigados, ¿no? Esto, o hasta procesados por fiscales provinciales, los de primer nivel. En ese sentido, también el fiscal de la nación no puede decirles, fiscal provincial, investiga a la rectora, no se le puede ordenar. Todo eso tiene que partir de denuncias. Yo entiendo que la señora está denunciada, deben haber investigaciones, no las conozco porque no son, repito, de mi ámbito, no han sido de mi ámbito competencial. Y lo que sí puedo hacer el balance es de que ha habido un doble tratamiento, una doble óptica o una doble mirada a esos hechos que acontecieron oportunamente en su momento en la universidad. ¿Por qué? Porque sí se investigó, se persiguió penalmente, ¿no? Se criminalizó la protesta respecto de los estudiantes o de los dirigentes estudiantiles que estaban impulsando, que estaban llevando a cabo sus actos de protesta. Sin embargo, no ha habido mayor consecuencia con relación a quienes irrumpieron, hasta rompiendo una puerta grande de la puerta número 2 o la puerta 3, me parece, de la universidad para que ingrese una tanqueta de la policía. No sé o no parece que se haya investigado de manera profunda, responsable y prolija a los autores de esa incursión violenta y que afectó derechos fundamentales de quienes estaban adentro, tratándolos como si fueran todos delincuentes, poniéndolos boca abajo, etcétera. No se ve que haya habido esa misma intención o esa misma preocupación o diligencia de investigar a esas personas que afectaron los derechos de muchos. Y sí se criminalizó. Felizmente, bueno, pasó mucho tiempo y hasta creo que ahorita todavía hay casos abiertos de los jóvenes o las personas que se les denunció por determinados delitos. Se ha archivado, se han ido archivando, pero es como si fuera una espada de Damocles. Es como para escarmentar, ¿no? Criminalizarlo, perseguirlos 2, 3 años que duran esos casos, es como para dar un mensaje a los demás de que mira lo que te puede pasar si te atreves a protestar, si te atreves a alzar tu voz, si te atreves a hacer algo similar a lo que ya han hecho otros estudiantes. Y eso no puede ser, eso no se puede permitir. Lastimosamente, bueno, hay fiscales también que no del todo
están presentes cuando deberían estarlo, como prevención del delito o el mismo fiscal penal de turno, que deberían estar ahí monitoreando y atentos ante cualquier situación de exceso de las autoridades. Yo entiendo de que la señora Gerir Ramón todavía debe estar con un caso por esas situaciones que pasaron, pero bueno, ya es cuestión de hacerle seguimiento y lo importante es que los estudiantes sepan que también tienen sus derechos y que pueden denunciar a los que consideran malas autoridades. Pueden hacerlo. No hay ningún reparo, no hay un límite, ¿no? No hay obstáculo para que hacer valer sus derechos. Doctora, disculpe, un paréntesis podemos hacer. ¿Usted cree que Sí, podamos enviarle otro enlace para terminar la idea 10 minutos más? Porque sí, cómo no. tenemos Sí, el Zoom de 40 minutos y le ya. enviamos un enlace de 10 minutos más. Sí, Correcto, muy bien. listo. Pero antes de que termine esta hora, le voy a hacer una pregunta con respecto a lo que estaba mencionando. Si no me equivoco, a fin de año se modificó el Código Penal, el decreto legislativo 1589, que creo que se había aumentado y puntos para criminalizar las protestas. ¿Usted cree que esto podría vulnerar la independencia universitaria? Porque se ve claramente que en cualquier momento la policía podría entrar otra vez como fue en 2023. No solo eso, Leonardo, sí, yo estoy totalmente en desacuerdo con ello. Es algo inconstitucional. No solo ello, sino que también a través de un decreto supremo, perdón, a fines del año pasado, se agudizó yo diría hasta que es una amenaza inminente respecto de cualquier ciudadano, ¿no?, que salga a protestar, como lo han venido haciendo, ¿verdad? Diversos ciudadanos o colectivos organizados, porque se le ha abierto más en un texto que no es nada, digamos, equilibrado para los derechos fundamentales de quienes tienen el derecho a la protesta pacífica, de salir a la calle y reclamar a sus autoridades para que dicen que la policía pueda hasta disparar, pueda, ¿no? En realidad matar o herir a las personas cuando la policía considere de que está en peligro. O sea, subjetivamente, si el policía considera de que, por decir, se acerca a uno de los que está protestando, hasta le puede disparar y no le pasa nada, porque estaría en un contexto de protestas, de manifestaciones, ¿no? Y que ellos la están tildando de ir contra la tranquilidad pública. Eso también es inconstitucional, totalmente. Nosotros confiamos que con el nuevo Congreso, en su momento, por eso el Colegio de Abogados en este momento no estamos presentando ningún tipo de acción popular que es contra reglamentos, u otro tipo de acciones de inconstitucionalidad, contra leyes incluso, porque este Congreso no va a hacer nada. El actual Congreso, que es autor de lo que la población sabiamente ha llamado leyes pro crimen, a las que están en contra de la lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana, menos pues ellos mismos se van a desdecir, ¿no? Se van a desautorizar, derogando esas normas. Pero nosotros por eso estamos esperando pacientemente, ¿no? Ya preparando nuestros pedidos para que actuemos posteriormente, e incluso si las acciones de inconstitucionalidad las ve el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional también va a medir sus acciones cuando tenga al frente a otro Congreso, otra composición congresal. ¿Mm? Ahí yo pienso también que el Tribunal Constitucional va a decir, bueno, acá sí nos pueden llamar a pedir, a rendir cuentas. ¿Mm? Pero sí, nosotros no solamente vamos a promover demandas de inconstitucionalidad, sino también pedidos de que se reformen determinadas leyes, determinadas normas que están afectando, como digo en este caso, el tema de la protesta estudiantil y de cualquier ciudadano, porque es un derecho constitucional y eso es inalienable, es indiscutible, es inquebrantable. ¿Mm? Sí. Listo, doctora. En los últimos días se ha visto que la Federación Universitaria de San Marcos ha hecho una denuncia que al parecer el sobrino del esposo de la rectora habría hecho contratos con la universidad.
no una vez, sino varias veces en varias oportunidades, y eso se registra en el CIACE de contrataciones públicas. Y estos montos llegan cerca aproximadamente de 1 millón de soles. Esto, de su experiencia jurídica, de su experiencia como fiscal de la nación, podría configurarse como algún tipo de delito, podría haber algún indicio. Sí, definitivamente. A ver, si recreamos, de acuerdo a lo que tú me estás describiendo, Dani, podríamos hablar hipotéticamente de eh, una funcionaria, porque la señora es funcionaria pública, por supuesto, es una Sí, universidad definitivamente. pública, tendría que ser investigada por una fiscalía anticorrupción. ¿En qué sentido? Porque habría presunto aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible. Podría ser una hipótesis. Puede ser cohecho, ¿no? Y decía colusión desleal, abuso de autoridad y hasta si hay manipulación o documentos fraguados, también puede entrar de manera en concurso de delitos, lo que es falsedad ideológica o falsedad, falsificación de documentos, etcétera. Entonces, hay una gama de ilícitos, pero muy vinculados a la corrupción. ¿Por qué? Porque estamos O sea, hablando, en otras palabras, sería acto de corrupción. sí, 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 definitivamente, porque estamos hablando de una funcionaria cuya gestión debe fortalecer la institucionalidad. Cuando un funcionario público tiene en sus manos un poder que se le ha investido, ¿no? Con una elección o con un contrato, pero llega a gestionar parte de la administración pública y la rectora es parte de la administración Ujú. pública porque está gestionando una universidad que es parte del sector educación. Entonces, ella tiene que fortalecer a través de su comportamiento y de toda contratación, toda designación que haga de personal para la logística, para los bienes, para todo lo que tenga que ver con esa administración responsable, se fortalece la institucionalidad, se fortalece la democracia en buena cuenta. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones como Ujú. esta? Se tiene que investigar, porque esa investigación es necesaria también en nombre de la institucionalidad, del respeto a esa autonomía, a esa independencia de la universidad. Si no ocurre eso, se debilita todo, se pierde el respeto a esa universidad que es pública, que no es de la rectora, no es de la asamblea, no es ni siquiera solo de los estudiantes, es de toda en Perú. El dueño del poder y el dueño de todo el patrimonio del Estado es la población peruana, los 30 y tantos millones. Por eso, qué importante es todo funcionario que llega a cualquier sector, educación, salud, transporte, vivienda, agricultura, pesquería, comercio, todo tiene que ser de manera transparente, responsable, rindiendo cuentas y con ética, con, con los principios que rigen la buena contratación, la honrada contratación, porque acá no se trata de favorecer a familiares, peor todavía, porque ahí hay un conflicto de intereses. Por eso hablaba de negociación incompatible con el cargo. Entonces, si se favorece ahí nomás, ya podría ser, si se verifican los datos que me está compartiendo Leonardo, Ujú. eso sí es un caso gravísimo y hasta podría generar una vacancia de la señora rectora. Así es. Ujú. Claro, ok. Listo, doctora, muchas gracias. Para Listo, culminar, doctora. y una A ver, última pregunta para les- que nos brinde sus conclusiones. ujú. Eh, Nos gustaría saber si el Colegio de Abogados de Lima tiene las competencias para brindar asesoría o defensa legal a los estudiantes en caso de que ocurra detenciones arbitrarias, ¿no? ¿Tiene esa Sí, capacidad? por supuesto.
Gracias por la pregunta, Leonardo. Nosotros tenemos 10 direcciones que tienen diferentes ámbitos de intervención a nivel social o también gremial interno. Una de ellas es la Dirección de Extensión Social y Participación, que está a cargo Ujú. de la doctora Garro, ¿no? La doctora Rocío Garro de la Peña, y que ya lanzó y tiene incluso ya algunos grupos de abogados voluntarios para que puedan asesorar, para que puedan asistir a personas, por ejemplo, en el tema de algunas detenciones o cuando tengan urgencia, tengan personas de escasos recursos que necesiten el apoyo, la asesoría, el patrocinio de abogados que, como repito, son de intervención gratuita, voluntaria. Y esto es parte de la proyección social que tenemos desde el Colegio de Abogados de Lima. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos la Dirección de Derechos Humanos, Mm. que está con la doctora Marita, se me fue, la Marita Chipana. Ella tiene también allí se tiene un grupo de abogados voluntarios que van a trabajar así voluntariamente, ad honorem, en todas las comisarías y divisiones o comisarías básicamente de la Policía Nacional del Perú para estar allí pendientes de los casos que llegan a las dependencias policiales. Entonces, miren, son dos ámbitos de intervención. Uno, asesorando, ¿no? Y otro, que estén allí también cuando llegue algún detenido, algún ciudadano y requieran ese apoyo, ese respaldo jurídico, y así nosotros creo que podemos ir cumpliendo ese rol importante de también estar cerca a la población, a la ciudadanía, y en este caso a los estudiantes. Por ese lado, pierdan cuidado, ya yo les puedo compartir, o en todo caso pueden comunicarse, y está en la página web del Colegio de Abogados de Lima para que se puedan comunicar oportunamente y así contar con ese apoyo, con ese servicio que nuestros abogados están siendo muy entusiastas y con esa responsabilidad de privilegiar la juridicidad, como decimos, porque para eso está el Colegio de Abogados. Listo, doctora. Muchas gracias por Doctor, último antes de que se explicarlo. pueda retirar. Sí, sería interesante que usted pueda mencionarme si hay un número de contacto y si esos números de contacto están vigentes durante las 24 horas, porque tenemos entendido que la rectora, por lo menos, va a estar con Defensoría del Pueblo y con representantes de la Federación Universitaria para poder llegar a un acuerdo. En el caso no se llegue, en el caso que la toma continúe y termine en un escenario más Sí, complicado, los estudiantes pueden llamar a estos números. No sé, sería interesante poder tener, o usted lo menciona, que números puedan tener a la mano para que ellos puedan llamar si es que la policía llega en un momento, claro. ingresar o detenerlos. A ver, permíteme, justo estoy viendo acá. Está en la página web. Ahorita estoy tratando de abrirlo porque no me lo sé de memoria los números. Esto, a ver, permíteme. A ver, ya. Ya, no. Ujú. Sí, hay un coordinador, precisamente, acá lo tengo. Ratito. Hay un número del coordinador. Acá está. Hernán Uriarte. El doctor Hernán Uriarte es el coordinador de los defensores, ¿ya? De extensión social. El 918-344-179. Repito, el doctor se llama Hernán Uriarte. 918-344-179. Ujú. Y Ok. obviamente el tema sí, sobre el tema de las 24 horas, eso también lo estamos coordinando porque necesitamos un número suficiente de voluntarios, pero eso no quita de que llamando a través de este Ujú. coordinador
se pueda contar y eso no es ningún problema. El tema de las 24 horas también, eso lo estamos manejando porque obviamente cualquier incursión se puede dar incluso en horas de la madrugada y eso lo sabemos por experiencia. Pero descuiden, Ujú, chicos, acá de lo que se trata no es de, como por ahí alguien dijo, ¿no? No se trata de apoyar la rebeldía irracional o los actos prácticamente delincuenciales o terroristas. No, nadie está apoyando eso. Pero ojalá la señora rectora se acercara a hablar con sus dirigentes, con sus representantes, para que esto llegue a buen término, a buen puerto. Porque ¿por qué el ujú, temor a que más bien haya recambio? Yo diría, yo cambiaría la pregunta, ¿por qué el temor a que haya recambio? Porque hay bastantes cuestionamientos y con esta presunta de este delitos de corrupción, como que se siembra la sombra de duda, ¿no? Sobre ujú, la gestión de la señora y tengo entendido que han habido varios cuestionamientos y la reelección no es buena, ¿no? La reelección no es buena y eso está comprobado incluso a nivel de nuestro gobierno nacional o subregional. Pero lastimosamente quien se quiere eternizar en el cargo, quien se quiere aferrar a un cargo a través de la reelección, no está dando un buen ejemplo democrático. Y porque las reelecciones no siempre son las más felices. Además, hay muchas personas que también son tan competentes como uno mismo para que puedan tomar la posta. Y ujú, así las nuevas ideas o las nuevas gestiones puedan darle otra cara, puedan darle frescura también a la gestión misma. Porque las reelecciones, cuando uno se reelige una vez, entra la tentación humana, muy humana, de querer seguirse reeligiendo, ¿no? Y además una reelección puede llevar a más ujú. reelecciones. Y eso hay que tener mucho cuidado. Ya hemos tenido experiencias, ¿no? A nivel de gobierno, etcétera. Las reelecciones no le hacen bien a ninguna institución. No, no le Ujú. hacen bien. A todo lo contrario, la debilitan. La, bueno, generan, ¿no? Incluso enfrentamientos. Y eso es lo que no se quiere. Listo, doctora. Palabras a los estudiantes últimos para que se pueda despedir. Algunas palabras durante este momento eh, de incertidumbre, un momento de duda y muchos obstáculos que tienen que aún superar para poder llegar a ser una universidad con plano de desarrollo educativo también. Sí, yo quisiera dar un mensaje tanto a los estudiantes, por un lado a los estudiantes que han tomado esta medida, muy a su pesar, estoy segura, porque no les queda otro camino, que Ujú, siempre respetando, ¿no? Sus propios derechos fundamentales, sabiendo debatir o sabiendo discrepar, tolerando y e imponiendo el diálogo, exigiendo el diálogo también, porque es un derecho y agotando, así como recurren al colegio de abogados, sigan ustedes agotando a través de documentos y llamados públicos a las autoridades que deben cumplir su labor. Sigan insistiendo con el defensor del pueblo, porque en su momento el Señor va a tener que rendir cuentas ante la población y ante un Congreso que realmente sea responsable. También sigan insistiendo ante el Congreso. Como estudiantes tienen toda la legitimidad y el derecho de exigir que esa ley sea observada o ese proyecto de ley que no pase, ¿no? Esto, y también cuidando el patrimonio, ¿no? Registrando todo, registrando, porque creo que es la mejor garantía para que ante una eventual denuncia o imputación de que están haciendo cosas indebidas, tengan sus pruebas y puedan ustedes defenderse. A los estudiantes que piensan de manera contraria, que piensan que se les está afectando su derecho a estudiar, su derecho a la verbena. De verdad que yo he sentido mucha pena, yo diría hasta lástima, por estudiantes o por de repente pseudo estudiantes, porque también hay algunos que se hacen pasar por ellos, que cómo es posible nos han dejado sin verbena. Yo no considero de que sea un momento de jolgorio o de baile en la universidad cuando tienen compañeros que no lo están haciendo por violentistas o porque están en contra de una verdadera democracia universitaria, sino que están defendiendo los intereses de todos los estudiantes, de absolutamente todos. ¿Por qué? Porque primero que una reelección no es saludable, no está en la ley universitaria y se está forzando un proyecto de ley
Es evidente, como lo dicen muchos, para favorecer a una rectora que está siendo bastante criticada y que incluso ahorita, como lo ha dicho Leonardo, habría también una situación de presunta corrupción. Eso por ese lado. Los estudiantes que quieren seguir estudiando, por supuesto que van a seguir, pero tienen que también comprender y agradecer a quienes están haciendo eh, valer sus derechos, el derecho de todos, porque también he tomado conocimiento que se estaría pretendiendo de alguna manera a través de el incremento de ciertos servicios universitarios, poco a poco ir volviéndola como un espacio ya no público, sino privatizarla. Porque cuando se van encareciendo los servicios, se van encareciendo, como por ejemplo lo que se quería cobrar para una segunda carrera. Cosas así, entonces ya alejan a las personas menos pudientes, a los jóvenes o profesionales que desean hacer otra carrera o empezar a estudiar, de repente personas mayores también. La universidad pública tiene que dar acceso a la educación superior. La universidad pública está para eso, no está para generar rentas, para generar, ¿no? Rentabilidad o lucro. No. Por supuesto que debe mantenerse con algunos servicios básicos, con ciertos pagos simbólicos, pero la universidad pública no está para generar ganancias, sino todo lo contrario. Por eso mismo está exenta de impuestos, ¿no? Hasta las universidades privadas están exentas de impuestos. Y no es justo que quieran elevar pensiones, que quieran elevar diversos servicios, ¿no? Para generar esas rentas. En San Marcos, yo no me imagino que, por ejemplo, el burro, ¿no? Nuestro bus, nuestro tradicional bus, que empiecen a cobrar por ahí 50 céntimos, por más que digan simbólico. Señores, ya hay un presupuesto y el presupuesto para la educación debe ser lo más grande, debe ser el mayor monto posible para la educación en todos los niveles. Y ahí está el universitario, porque si no tenemos buena educación, buen presupuesto para buenos profesionales, profesores, catedráticos, buen personal administrativo, buena logística, materiales, instrumentales, maquinarias. Si no se tiene eso, ¿cómo se puede garantizar que haya una buena currícula con buenos docentes? Enseñanza científica, enseñanza de primer nivel, competitivo a nivel mundial, no solo nacional. Para ser competitivos, una vez que egresen nuestros estudiantes, sean competitivos en el mercado interno y también externo. Nosotros tenemos un buen nombre y una reputación ganada históricamente, pero lastimosamente por estos problemas, a San Marcos ya se le va desprestigiando. Si nosotros tenemos todo ese buen manejo presupuestal y que se nos dé lo que se necesita en San Marcos despegaría pues a nivel internacional y no tendríamos que estar elogiando a la Sorbona, a Cambridge o a una serie de universidades internacionales, a Yale, Harvard. ¿Por qué? Nosotros tenemos un gran insumo que son nuestros estudiantes. Y los estudiantes, muchas veces que son de los lugares más recónditos del Perú, que son de extrema pobreza o de muy bajos recursos materiales, son personas competentes, son personas que tienen una gran inteligencia, que tienen una capacidad para poder ser atraídos incluso con facilidades, con la vivienda universitaria y con los almuerzos o con los alimentos que da la universidad, porque yo lo he vivido. En mi promoción habían chicos que venían de lugares muy lejanos y que a veces ellos se recurseaban y que estaban en la en la vivienda universitaria y inteligentísimos que ahora son profesionales. Yo muy orgullosa de ciertos compañeros que han pasado por esa necesidad material y que ahora son muy buenos abogados, con conciencia, con criterio social, jurídico. De eso se trata. ¿O es que quieren elitizar para evitar que vengan esas mentes que pueden aportar a una mejor incluso inclusión social, a una mejor
desarrollo, a una mejor reflexión sobre la necesidad de que la profesión de abogado, de ingeniero, de geólogo, educador, profesor, de todo, ¿acaso solamente van a salir a generarse rentas? San Marcos se caracteriza por algo y con esto termino. San Marcos se caracteriza porque tiene un espíritu de proyección y de conciencia social, sensibilidad hacia la población. Por ejemplo, yo como abogada, mi visión nunca ha sido rentabilizar mi carrera. Por supuesto que todos tenemos derecho a una contraprestación, ¿no? A unos honorarios, a un sueldo, pero ganárselo bien y servir a los demás, ¿no? Si viene gente y me pide, yo ahora que estoy como abogada libre, muchas personas me hacen consultas, me hacen, no, y yo los asesoro, y no les cobro, porque gracias a Dios, bueno, tengo ahí mis rentitas, pero no, porque si veo que la gente no tiene dinero, y así lo tuviera, no me cuesta nada, porque soy consciente que el derecho es un servicio, no es un negocio. No, no es un negocio para irme a buscar grandes casos y ganar pues 2.000, 5.000, 10.000 dólares, ¿no? Y de ahí, y bueno, y me acostumbro ¿no? A esa ganancia. No es que sea malo, pero San Marcos se caracteriza por eso. Y los buenos profesionales que salen de San Marcos, por eso no hay que perderlo. Hay algunos chicos que tal vez entran con esa visión mercantilista, no. Claro que gánate la vida, pero San Marcos no tiene que perder esa mirada hacia lo que necesita de nosotros la población, nuestro Perú. Y bueno, y si entran a política, por favor, entren a política, pero para hacer el bien, para bien gobernar, no para llenarse los bolsillos, ¿no? Eso es San Marcos. Y por eso necesitamos que hayan buenos rectores, buenos docentes, buenos trabajadores y, por supuesto, buenos estudiantes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Viva la San Muchas Marcos gracias, y doctora, también. bueno, gracias por su tiempo, más que nada. No, Y encantada. Cuando gusten, chicos, Listo, ¿eh? doctora. Muchas gracias por la Éxitos, que consulta. les vaya muy También. bien y cuídense bastante. Hasta pronto. Muchas igualmente, gracias, doctora, doctor, igualmente. muchas gracias.